camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. De los 13 escritos, vamos a ver cómo confronta la frialdad humana con la generosidad infinita de Jesús. Vamos a leer el escrito. Dice: todo lo que Jesús hizo y sufrió está en continuo acto de darse al hombre. Luisa nos dice: estaba pensando en la pasión de mi dulce Jesús. Entonces él, al venir, me ha dicho: hija mía, cada vez que el alma piensa en mi pasión, recuerda lo que he sufrido o me compadece, en ella se renueva la aplicación de mis penas. Surge mi sangre para inundarla, y mis llagas se ponen en camino para sanarla si está llagada o para embellecerla si está sana, y todos mis méritos para enriquecerla. El negocio que hace es sorprendente. Es como si pusiera en el banco todo lo que hice y sufrí, y de ello obtiene el doble, porque todo lo que hice y sufrí está en continuo acto de darse al hombre, así como el sol está en continuo acto de dar luz y calor a la tierra. Mi obrar no está sujeto a agotarse, solamente con que el alma lo quiera, y por cuantas veces lo quiera, recibe el fruto de mi vida. Así que, si se recuerda 20, 100, 1000 veces de mi pasión, tantas veces de más gozará los efectos de ella. Pero qué pocos son los que de ella hacen tesoro. Con todo el bien de mi pasión, se ven almas débiles, ciegas, sordas, mudas, cojas, cadáveres vivientes que dan repugnancia, porque mi pasión ha sido puesta en el olvido. Mis penas, mis llagas, mi sangre son fuerza que quita las debilidades, luz que da vista a los ciegos, lengua que desata las lenguas y abre el oído, es medio que endereza a los cojos, vida que resucita a los cadáveres. Todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión, pero la criatura desprecia la medicina y no pone atención a los remedios. Por eso se ve que, con toda mi redención, el hombre parece en su estado como afectado por una tisis incurable. Pero lo que más me duele es ver a personas religiosas que se fatigan para hacer adquisiciones de doctrinas, de especulaciones, de historias, pero de mi pasión, nada. Así que mi pasión muchas veces está desterrada de las iglesias, de la boca de los sacerdotes. Así que su hablar es sin luz, y la gente se queda más en ayunas que antes. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Jesús nos está diciendo que la pasión no es un evento estático en el pasado, sino que está siempre en continuo acto de darse a las criaturas. Como enseñanza, cada vez que el alma recuerda sus penas, se renueva, como dice Jesús, la aplicación de sus penas. No es un recuerdo mental, es un evento místico. Su sangre surge inmediatamente para inundar al alma, y sus llagas se ponen en camino para beneficio ¿de quién? De la criatura. Aquí Jesús distingue dos estados del alma. Nos dice: si está llagada, si el alma está llagada, o sea, si el alma es pecadora, está débil porque el pecado debilita. Sus llagas actúan como medicina para sanarla. Si el alma está sana, o sea, en estado de gracia, sus llagas actúan como pinceles para embellecerla. Entonces, vayamos comprendiendo que siempre hay un efecto en favor de la criatura. Nunca es perder el tiempo pensar en la pasión, porque es el momento en que Jesús nos está haciendo esa intervención sanadora o embellecedora de amor. Luego Jesús usa una metáfora con términos de economía muy clara. Dice: si se recuerda 20, 100, 1000 veces de mi pasión, tantas veces de más gozará los efectos de ella. Entonces, meditar la pasión es poner los méritos de Jesús en el banco.
¿Cuál es el efecto multiplicador? Aquí nos dice Jesús que se obtiene el doble de lo invertido. ¿Por qué? Porque el obrar de Dios es inagotable, como el sol. ¿Y cómo se da la capitalización de estos méritos? Dice Jesús que si te acuerdas de su pasión 20, 100 o 1000 veces, recibes el fruto completo. Es una invitación a la frecuencia. Mientras más veces vayas al banco, es decir, mientras más veces meditas las horas de la pasión, más rico, más rica te vas a hacer espiritualmente. Pero Jesús lamenta que nosotros, teniendo la medicina en la mano, las criaturas prefieran estar como cadáveres vivientes. Entonces aquí vamos a ir viendo ese efecto terapéutico de la pasión. Entonces Jesús, ¿qué nos dice? La pasión es fuerza contra la debilidad, es luz para la ceguera, es lengua para los mudos y oídos para los sordos, es soporte para los minusválidos y es vida para los cadáveres. ¿A qué le llaman los cadáveres? A esas almas que están en pecado mortal sobre todo. Aquí, una vez más, nos damos cuenta de ese desequilibrio del mundo, de lo que hablábamos, ¿se acuerdan?, en uno de los escritos pasados. El mundo está desequilibrado porque ha perdido la pasión, ha perdido ese meditar de su pasión, que es en realidad una enfermedad por falta de ¿qué? De esa medicina que es la pasión. Aquí también hay una parte importante, en la parte final. Jesús se duele mucho de las almas religiosas, quienes buscan doctrinas, historias o especulaciones intelectuales, pero ignoran su pasión. En este punto que nos está enseñando, nos dice que hay un efecto de la palabra, pero sin pasión. Jesús dice que el hablar sobre todo de estos religiosos es sin luz, porque la gente se queda en ayunas. ¿Cuál es la enseñanza? Es que de nada sirve saber mucho de teología o conocer mucho, un conocimiento intelectual de los escritos, si no se tiene la pasión como fundamento. Entonces la pasión es la que va a dar la sustancia y nos va a dar la luz a nuestra vida, a todo lo que hacemos y a todo lo que decimos. Entonces, con esta meditación de este último escrito, concluimos la meditación sobre los efectos y promesas que contienen las horas de la pasión. Después de recorrer estas promesas, confío en que quede claro que las horas de la pasión no son un libro más de nuestra biblioteca, no. Vienen a ser como ese sistema circulatorio de vida que es necesario en este reino de la divina voluntad. ¿Qué nos ha dicho Jesús a lo largo de estos escritos que hemos leído? Nos ha dicho que son del orden del universo, que la pasión es el pararrayos de la justicia, el espejo de la belleza, el banco de nuestra santidad. Quien dice que quiera vivir en la divina voluntad, pero olvida la pasión, es como que quien quiere tener luz, pero cierra las cortinas, cierra las persianas. ¿Para qué? Para apagar el sol, para no dejar entrar. Entonces tengamos la certeza que cada palabra que pronunciemos de estas horas, como dice los escritos, es un alma salvada, es una luz ganada y un paso más hacia nuestra transformación. ¿En qué? En esos otros Jesús. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. Entonces, con esto hemos concluido este grupo de 13 escritos que nos hablaron de los efectos y promesas de las horas al meditar las horas de la pasión. Ahora, antes de iniciar con el escrito del deseo de sufrir, he visto necesario, vamos a dar una pequeña introducción, pero antes vamos a recordar cómo estaba estructurado este volumen para volvernos a situar. Estamos en el volumen 1, es una de las bases que tenemos en este trabajo que Jesús hace en la humanidad de Luisa y hace por ende en nuestra humanidad.
Entonces vamos a ver eso, vamos a ver esa estructura del volumen 1 para volver a recordar. El volumen 1 se inició con la meditación de los 9 excesos de amor que conforman la novena de Navidad. Acordémonos de eso. ¿A qué se llaman los excesos de amor? Dijimos que son esas manifestaciones extremas del amor divino de Jesús en el vientre de su madre, desde su concepción hasta ¿dónde? Hasta su nacimiento. Es el amor divino que se excede, que se desborda por la criatura para salvarla y que va más allá de toda medida y límite. Por eso se dice exceso, desborda, excede. Lo interesante en este punto es que se habla solo sobre estos 2 excesos. Y no hay una continuidad hasta terminar con el 9º exceso. No, ahí se corta y lo que viene a continuación, después de esta meditación de los 2 primeros excesos, trató del trabajo de Jesús en la humanidad de Luisa, empezando ¿con qué? Con lo que ya hemos visto, con el desapego y los siguientes, hasta llegar ¿a dónde? Al espíritu de mortificación. Todo esto es lo que ya hemos meditado. El desapego, la purificación del alma, el olvido de las culpas, la imitación de la vida de Jesús, el espíritu de rectitud, el espíritu de mortificación. Y aquí el Señor como que hace un alto y le introduce a Luisa en el mar de su pasión. Y la pregunta, ¿por qué se detiene Jesús? Porque los 2 primeros excesos representan ese incendio del amor divino, ese incendio de Dios que baja del cielo a la tierra al encuentro de la criatura, que quiere abrazarlo todo, abrazarnos, pero se encuentra con un gran obstáculo. ¿Cuál es? Nuestra voluntad humana. Entonces, en este alto nos muestra Jesús que quiere que nosotros seamos, que la criatura, Luisa, en ese momento que estaba trabajando su humanidad, Él quiere una copia fiel y viviente de su propia humanidad. Entonces, ¿qué está haciendo en Luisa? ¿Y qué hace en nosotros? Lo mismo que hizo en Luisa. Está preparando en Luisa los cimientos para sostener todo un peso infinito, todo un peso divino. Entonces Jesús tiene la necesidad de ensanchar la capacidad de Luisa en su humanidad y obviamente en la nuestra. ¿Para qué? Para que más tarde sea esa copia viviente de su humanidad. Es por esta razón que el Señor no puede derramar el mar de su pasión en Luisa, porque hasta ese momento Luisa era como un vaso de cristal fino. No estaba preparado todavía, se podía romper. ¿Por qué? Porque el alma tras la caída quedó estrecha, quedó encogida, quedó debilitada por la propia voluntad humana. Entonces el trabajo de Jesús que hizo en Luisa, con el desapego, la purificación del alma, el espíritu de mortificación, todo lo que hemos visto, son las herramientas con las que Jesús fue trabajando ese ensanchamiento de la capacidad de Luisa. ¿Cuál es el objetivo? Es llegar a tener una humanidad suplementaria en la criatura que supla a la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque la humanidad de Jesús ya no puede sufrir. Su humanidad está gloriosa. Entonces necesita que Luisa tenga una capacidad de resistencia tal que pueda soportar no solo el dolor, sino también el peso de la divinidad operando en ella. Por tanto, para convertirse en esa copia como suplencia de la humanidad de Jesús, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a limpiar en la humanidad toda esa podredumbre que hay, para que la naturaleza humana sea tan pura que cuando la voluntad divina opere, no encuentre que esta resistencia de nuestra voluntad humana. Todo ese trabajo que hizo en Luisa es lo mismo que está haciendo en nosotros. Solo cuando la humanidad de Luisa está pulida y ensanchada, puede ella entrar en ese mar de la pasión. ¿Por qué?
Porque si su naturaleza, que es limitada, no hubiera estado limpia de todo aquello que no le pertenece a Dios, de ese yo, de ese ego, la voluntad divina no hubiera podido obrar y expandirse en ella en favor de todo y de todos. Entonces, sin ese ensanchamiento previo, la pasión no hubiera tenido totalmente esa eficacia de sus efectos. Es por esta razón que Jesús pule la humanidad de Luisa para que no haya resistencia. Un corazón lleno de apegos humanos es estrecho. En cambio, un corazón desapegado y purificado es ancho. No porque el corazón sea más grande, no, sino porque no va a poner obstáculos a la inmensidad de Dios. Entonces, una vez que le introduce en ese mar inmenso de su pasión y le hace experimentar a Luisa esa vivencia de los efectos y bienes al meditar las horas de la pasión, es que Jesús va a continuar con el trabajo en la humanidad de Luisa, terminando con los excesos de amor. Y es aquí donde nos encontramos. Hemos terminado la meditación de la pasión, la última meditación. Estamos acá en el escrito 7 de todo lo que contiene. Este volumen contiene 22 escritos, estamos en el 7º. Y ahora vamos a pasar a meditar el deseo de sufrir. ¿Cómo es que después de ese temor natural que tiene la persona al sufrimiento, puede llegar a pasar a desear el sufrimiento? Pero antes vamos a hacer un recuerdo de esos grandes movimientos que Dios hizo para recuperar al hombre. ¿Por qué es importante recordar de nuevo esto? Porque ahí vamos a ver el tercer movimiento, que es el tercer éxodo, que nos devuelve al Edén. Ese Edén es muy importante porque tenemos que comprender que también es nuestro Edén personal. Vamos a recapitular y vamos a recordarlo. Entonces, como decía, ¿cómo puede pasar una criatura de ese estado de temor natural al sufrimiento al siguiente paso, al siguiente estado de desear el sufrimiento? Entonces, como les digo, vamos a recordar esa charla que tuvimos hace como 3 semanas, donde se habló de los 3 grandes movimientos de Dios para recuperar al hombre. ¿De sus qué? ¿Recuperarlo de qué? De sus esclavitudes, no lo olvidemos. Estos movimientos o actos son los que conocemos como los éxodos. Entonces aquí tenemos el primer éxodo. Este éxodo fue ¿con quién? Con Moisés. Aquí Dios rescata al hombre, a su pueblo, ¿de qué? De la esclavitud física de los egipcios. Lo lleva por 40 años por el desierto hasta llegar a la posesión física de la tierra prometida, ¿no? Después tuvimos, ¿se acuerdan? El segundo éxodo que vimos fue el día de la redención. ¿Qué pasa aquí? Aquí el Señor Jesús rescata a la criatura de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Nos asiste en este periodo de transición con la vida de la gracia. Es lo que conocemos en la iglesia como la iglesia peregrina en la tierra. Aquí aparece la figura central de Mamá María, la iglesia, los mandamientos, la Biblia, los sacramentos, etc. ¿Para llegar a qué? A la posesión del cielo, porque acuérdense que las puertas del cielo estaban cerradas. Con el día de la redención, con Jesús, se vuelven a abrir. Y por último tenemos el tercer éxodo, que es nuestro tiempo, es el día de la santificación. Recordemos que este es el último éxodo, donde Dios va a rescatar a la criatura ¿de qué? De la esclavitud de nuestra propia voluntad, de esa cárcel que nos tiene prisionera nuestra voluntad, a fin de ¿qué? De poseer el reino de la divina voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Pero entre tanto tenemos que pasar
por ese desierto de nuestra voluntad. Y para eso vino este tercer fiat, el de la santificación. Aquí la figura es Luisa. Acá nos deja el Señor el libro del cielo, las horas de la pasión, la Virgen María en el reino, las cartas de Luisa, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el hombre pueda pasar del modo humano al modo divino. Este tercer éxodo es regresar al principio, al Edén, antes de la caída del hombre. Entonces, para entender este regreso al Edén, vamos a leer un escrito que ya lo hemos meditado en aquella ocasión, en aquella reunión, pero lo meditamos en una parte solo cuando hablamos del Edén. Ahora vamos a meditarlo en su totalidad, porque ahora era el momento de hablar de la totalidad de ese escrito, donde Jesús nos habla que Dios es siempre el primero que obra en el alma y que al crear al hombre, antes de darle el Edén terrenal, ¿qué le dio? Creó en nosotros, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, lo que Dios llama en los escritos el Edén personal. ¿Qué nos dice este volumen? ¿Qué nos dice este escrito? Vamos a acordarnos. Dice Luisa: estaba acompañando a mi dulce Jesús en sus penas, especialmente en las que sufrió en el huerto de Getsemaní. Y mientras lo compadecía moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, el primero en formar el trabajo de mis penas en mi humanidad fue mi Padre Celestial, porque solo Él tenía la fuerza y el poder de crear el dolor y de poner en él cuantos grados de dolor se necesitaban para poderse satisfacer de la deuda de las criaturas. Las criaturas fueron secundarias porque no tenían ningún poder sobre de mí, ni virtud de crear el dolor por cuanta intensidad querían. Esto sucede en todas las criaturas, como al crear al hombre, el primer trabajo, tanto en el alma como en el cuerpo, lo hizo mi Padre Divino. ¡Cuánta armonía! ¡Cuánta felicidad no tomó con sus propias manos en la naturaleza humana! Todo es armonía y felicidad en el hombre. Solo la parte externa. ¿Cuántas armonías y felicidades no contiene? El ojo ve, la boca habla, los pies caminan, las manos obran y toman las cosas que hay hasta donde han llegado los pies. Si el ojo pudiera ver y no tuviera la boca para expresarse, si tuviera los pies para caminar y no tuviera las manos para orar, ¿no sería una infelicidad, una desarmonía en la naturaleza humana? Luego, las armonías y felicidad del alma humana, la voluntad, la inteligencia, la memoria, aquí nos habla de las potencias del alma. ¿Cuántas armonías y felicidad no contienen? Basta decir que son partes de la felicidad y armonía del Eterno. Dios creaba el verdadero Edén personal en el alma y en el cuerpo del hombre, Edén todo celestial, y después le dio por habitación el Edén terrenal. Todo era armonía y felicidad en la naturaleza humana. Y si bien el pecado trastornó esta armonía y felicidad, pero no destruyó del todo el bien que Dios había creado en el hombre. Así que como Dios creó con sus propias manos toda la felicidad y armonía en la criatura, dice Jesús, así creó en mí todos los dolores posibles para rehacerse de la ingratitud humana y hacer salir del mar de mis dolores la felicidad perdida y el arreglo a la armonía trastornada. Y esto sucede a todas las criaturas cuando debo elegirlas a santidad distinta o a designios especiales míos. Son mis propias manos que trabajan en el alma, y ahora creo en ellas el dolor, ahora el amor, ahora los conocimientos de las verdades celestiales. Es tanto mi celo que no quiero que ninguno me las toque. Y si permito que las criaturas les hagan alguna cosa, es siempre en orden secundario,
pero el primado lo tengo yo y me las voy formando según mi designio. El escrito se inicia diciendo Jesús, hija mía, el primero en formar el trabajo de mis penas en mi humanidad fue mi Padre Celestial, porque solo Él tenía la fuerza y el poder de crear el dolor. Dice Jesús, el primero en formar el trabajo de mis penas en mi humanidad fue mi Padre Celestial. Es decir, la redención no es un evento humano que Dios aprovechó, no. Es un plan divino donde Dios mismo toma la iniciativa para reparar lo que Él mismo creó. Continúa diciendo el escrito, porque solo Él, o sea Dios Padre, tenía la fuerza y el poder de crear el dolor. El hombre puede causar daño, sí, pero solo Dios puede crear el dolor con una finalidad redentora. Entonces, el dolor en Jesús no fue un accidente, fue una creación divina. ¿Cómo entender esta creación divina? Para reparar toda esa armonía que fue creada por Dios en el Edén personal, en tu Edén y en mi Edén, se necesitaba un dolor que tuviera la misma estatura que la creación original. Solo la fuerza del Padre podía generar un dolor tan profundo que pudiera llegar ¿hasta dónde? Hasta esa última fibra de la voluntad humana que estaba trastornada. Y sigue diciendo el Señor, y de poner en Él, o sea, en ese dolor, cuantos grados de dolor se necesitaban. Aquí vemos a Dios Padre como arquitecto. Dios Padre no puso dolor al azar, no. No puso ese dolor en su Hijo al azar, no. ¿Qué hizo Dios Padre? Midió cada grado. Por cada grado de soberbia humana, puso un grado de humillación en Jesús. Por cada grado de desamor, puso un grado de agonía en Jesús. Todo estaba equilibrado. Entonces para nosotros nos da una seguridad inmensa de que si Dios Padre midió los dolores en Jesús, es porque conoce perfectamente los grados de desorden de nuestro Edén personal. Conoce los grados de desorden que hay en ti y hay en mí. Y Jesús tiene la medida exacta para cada una de nuestras desarmonías. Y continúa diciendo, para poderse satisfacer de la deuda de las criaturas. La deuda de la criatura no solo era una falta de obediencia, no solamente es porque el hombre pecó en el Edén, no. La deuda era el Edén personal perdido. Entonces el hombre, ¿qué le debía a Dios? Le debía todo un Edén personal, celestial, dice acá el escrito, perfecto. ¿Qué le debía? Las potencias, los pensamientos, las palabras, obras, todo estaba en armonía y en felicidad. Como el hombre no podía pagar con nada, porque todo su Edén ya estaba trastornado, entonces el Padre que permitió que su Hijo pagara con un mar de dolores. Entonces al meditar esto, vamos comprendiendo que el pago ya se hizo. La sangre de Jesús, sus llagas, el dolor, quedó como en depósito ya en nuestra cuenta. Entonces, cuando nosotros meditamos las horas de la pasión, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos retirando ese pago ya aplicado por Jesús para la restauración de nuestro propio Edén personal. Luego continúa diciendo el escrito, las criaturas fueron secundarias porque no tenían ningún poder sobre de mí, dice Jesús, ni virtud de crear dolor por cuanta intensidad querían. Es decir, antes de que los hombres tocaran a Jesús, el amor del Padre ya había diseñado cada dolor. ¿Por qué? Porque restaurar un Edén personal solo requiere de una fuerza divina que solo Dios tiene. El hombre no. Sigue diciendo,
Como al crear al hombre, el primer trabajo, tanto en el alma como en el cuerpo, lo hizo mi Padre Divino. ¡Cuánta armonía! ¡Cuánta felicidad nos formó con sus propias manos en la naturaleza humana! Aquí tenemos que pararnos un ratito y entender que no fuimos creados por decreto a la distancia, no, como cuando se dio el decreto, los decretos, que hay varios decretos divinos, no. Acá como que Dios ensució las manos con nuestro barro para crearnos y darnos nuestra alma. Cada nervio, cada músculo de nuestro cuerpo, cada potencia de nuestra alma lleva esa huella dactilar de Dios Padre. Es así que ese Edén personal puede considerarse, por eso nuestro cuerpo es templo de Dios, puede considerarse sagrado, porque es la obra manual de Dios Padre, es la obra de la divinidad. Él nos creó con sus manos. Y continúa diciendo, el ojo ve, la boca habla, los pies caminan, las manos obran y todas las cosas que hay hasta donde han llegado los pies. Entonces dice Jesús que si no fuera así, sería una infelicidad, una desarmonía en la naturaleza humana. Entonces Jesús nos pide valorar la armonía que hay en nuestro cuerpo, en nuestras potencias, en nuestra alma, en nuestros sentidos. En el Edén personal, el cuerpo no es una cárcel, no. Para Dios somos su jardín, somos su instrumento de música divina. Si los pies caminan hacia Dios y las manos obran con Él y para Él, hay felicidad. La desarmonía, o sea, el trastorno, ocurre cuando usamos todo nuestro ser para fines que no son los fines que tuvo con sus manos creadoras para ti y para mí. Entonces, ese Edén personal es la suma de tu cuerpo, de tus potencias, de tu memoria, de tu inteligencia, de tu voluntad. Es un Edén celestial. Porque antes de vivir en un jardín en la tierra, el Edén terrenal, como dice el escrito, el hombre ya tenía su jardín dentro de sí mismo, donde Dios paseaba, ese Edén personal. Dios nos creó para ser su habitación. Recordemos siempre eso. El escrito nos dice que el pecado trastornó esta armonía, pero no destruyó del todo el bien que Dios había creado. No lo destruyó. Entonces, este tercer éxodo es posible porque todavía hay material divino en nosotros. Por eso se da este tercer éxodo. El pecado afectó la creación de Dios, sí, su obra maestra, el hombre, pero no lo destruyó por completo. Entonces, para arreglar nuestro Edén personal, que es felicidad para Dios, Dios tuvo que crear en Jesús un mar de dolores. Las manos del Padre pusieron en Jesús ese dolor para que las manos de Jesús pongan en nosotros la armonía perdida. Entonces, la pasión es la herramienta del ajuste del Edén personal, con la cual el Señor va trabajando nuestro Edén personal para su restauración. Entonces, meditar las horas de la pasión es presentarle nuestro Edén personal a Jesús. ¿Para qué? Para que Él lo reordene. Él no quiere que nadie más toque nuestra alma. Él quiere el primado. Acá nos lo dice en el escrito. Entonces, cuando sientes dolor, es humano. Cuando recibes un conocimiento de los escritos, es humano. Él está usando el mar de sus dolores, de su pasión, para que de nosotras vuelva a brotar esa felicidad perdida. No somos un proyecto de reparación humana, somos la obra maestra de las manos de Dios. Recordemos eso siempre, que está tratando de que recuperemos nuestro brillo original. Entonces, el Padre diseñó una naturaleza humana para su Hijo, para que fuera capaz de sufrir lo que ningún otro hombre podía sufrir. Esa capacidad de sentir un mar de dolores fue una creación especial del Padre para la humanidad de Cristo. ¿A fin de qué?
a fin de que su Hijo, el Verbo, al encarnarse, tuviera ese medio, su humanidad, donde poder pagar la deuda. Y como dice el escrito, solo el Padre tenía la fuerza y el poder para medir cuánto dolor hacía falta para equilibrar la balanza. Las criaturas, o sea, los judíos, los romanos, solo pudieron aplicar en Jesús el dolor físico, lo que conocemos, lo que vemos por fuera, lo externo. Pero fue el Padre quien tuvo desde la eternidad, que creó esa intensidad espiritual de ese dolor en el corazón de Jesús. ¿Para qué? Para que fuera un pago equilibrado, para que fuera un pago infinito y divino. En resumen, Dios es el bien sumo y en Él no habita el mal, ni la enfermedad, ni el dolor. Para entender la naturaleza del dolor, debemos entonces ahora hacer una distinción fundamental entre el dolor como consecuencia del pecado, que es nuestro dolor, es como origen de nuestro caos, de nuestro desorden, de nuestra desarmonía, todo por la caída, por el pecado. Y el dolor como obra de justicia y de amor, que es lo que Jesús, que es lo que Dios Padre crea en su Hijo, en Jesús. Como sabemos, el mal no es una creación, sino es una privación. La Iglesia enseña que Dios no creó el mal. El mal es la ausencia de un bien debido, como la oscuridad es la ausencia de la luz. La enfermedad y la muerte entraron al mundo por el pecado del hombre, no por el diseño de Dios. Nosotros fuimos creados en perfecta armonía y felicidad. Cuando este escrito que acabamos de meditar dice que el Padre creó el dolor en la humanidad de su Hijo, no se refiere a que Dios inventó el mal, no. Se refiere a que Dios le dio forma, orden y medida al sufrimiento de su Hijo para convertirlo en un instrumento de redención. El dolor humano, nuestro dolor es caótico. Cuando nosotros sufrimos por el pecado, es un dolor desordenado, a veces inútil, que nace ¿de qué? De nuestra ruptura con Dios. Porque cuando pecamos nos separamos de Dios. El dolor en Jesús, ese dolor creado por el Padre, es cuando el Padre crea un dolor que no fue un dolor que le sucedió a Jesús por accidente, como le decía antes. Fue un dolor diseñado con precisión para que cada grado de sufrimiento fuera un pago exacto por un grado de pecado humano. El Padre creó en Jesús un dolor puro, un dolor que viene de la abundancia de amor divina, con una capacidad de sufrir infinita. No es un dolor de enfermedad, es un dolor de reparación. Mientras que nuestro dolor es un grito de miseria, el dolor que el Padre puso en Jesús es su obra de arte, podríamos decir, de su justicia. Es un dolor con pesos y medidas, grados, porque Dios es orden. Todo lo tiene medido, pesado, en orden. Por eso, cuando meditamos la pasión, no estamos viendo un desastre humano, por el contrario, estamos viendo la máxima creación de amor del Padre. ¿Para qué? Para devolvernos nuestro Edén personal. Para devolvernos ese Edén personal que perdimos. Entonces, ¿qué fue comprendiendo Luisa respecto al dolor? Cuando sentimos dolor y nos unimos a la pasión de Jesús, de Cristo, no es que tu dolor humano desaparezca, sino que es absorbido y divinizado por el dolor de Jesús. Al meditar las horas de la pasión bajo esta óptica divina, está ocurriendo lo que podría llamar como una transfusión de dolor. El dolor humano, el que sentimos cuando meditamos las horas de la pasión, ese dolor por empatía, por tristeza, es como una moneda de cobre. Tiene valor, sí, pero es limitado. Pero el dolor que el Padre creó en Jesús tiene un peso infinito.
Al meditar las horas de la pasión, ¿qué estás haciendo? Tú estás entrando en el mar de dolores que ya existe, Jesús. Entonces tu dolor deja de ser humano porque te unes a la intención divina. Ya no lloras porque, ay, pobre Jesús, lo que le están haciendo. No, ya no lloras por eso, sino que sufres porque la justicia divina está siendo reparada. Ese cambio de intención cambia la naturaleza de tu dolor. Recordemos que el Padre fue el primero en crear el dolor en Jesús. Entonces, cuando tú meditas las horas, ¿qué haces? Te estás convirtiendo en ese reflejo del Padre Celestial. Así como el Padre miraba a Jesús y ponía en él esos grados de dolor necesarios, tú cuando meditas, miras a Jesús también y vas reconociendo esos grados de dolor que Dios Padre creó en su Hijo para ti y para mí. En ese acto de reconocimiento, Jesús siente que su pasión se repite en ti, pero ya no con la crueldad de los verdugos, de los enemigos, no, sino ve con el amor de su Padre. Por eso el dolor pasa a ser divino. Por eso tu dolor ya pasa a ser divino. ¿Por qué? Porque tiene la misma fuente de donde surge y tiene el mismo propósito que Dios Padre cuando crea el dolor en su Hijo. Ahora, ¿por qué es necesario que tu dolor pase a ser un dolor divino? Porque un trastorno hecho por una voluntad que rechaza a todo un Dios, por el pecado original, no se puede arreglar con un trabajo, con una criatura finita, con una criatura que vaya y le diga al Padre, oh, Padre, Dios mío, lo siento. No, no se puede arreglar con eso. Se necesita un dolor de nivel divino, de calibre divino. ¿Para qué? Para restaurar nuestras potencias, las potencias de nuestra alma. Entonces, al sentir el dolor de Jesús como propio, ese dolor quema, nos va a ir quemando las escorias de nuestra voluntad. ¿Y qué va a ir haciendo? Nos va a ir permitiendo volvernos a fundir en la voluntad de Dios. Es el fuego que purifica nuestro Edén personal. Entonces, imaginemos que, vamos a un ejemplo, imaginemos que tu dolor humano es como un vaso con agua destilada. Es pura, sí, pero no tiene fuerza. En cambio, el dolor de Jesús es un océano de fuego. Entonces, cuando meditamos las horas de la pasión, nosotros estamos vertiendo nuestro pequeño vaso de agua, nuestra compasión humana, etcétera, dentro de su océano de fuego. En ese instante nuestra agua deja de ser simple agua, porque va a adquirir ¿qué? El calor, la luz, la fuerza de ese fuego de Jesús. Ya no sufres tú, es Jesús quien sufre en ti. Y como ese dolor ahora es divino, tiene el poder de borrar siglos enteros de oscuridad en tu alma. Tiene el poder de restaurar en un instante la armonía que se perdió en ese Edén, en el Edén terrenal, en el Edén personal. Por eso Jesús tiene tanto celo que nadie toque tu alma, mi alma. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una transfusión de su vida en nosotros. Regresando al caso de Luisa no deja de sentir el dolor. Lo que sucede es que su comprensión cambia de tal manera que el dolor deja de ser como un enemigo, ya deja de tenerle temor y se convierte como en una necesidad vital. En el caso de Luisa, este cambio se produjo por la unión de dos fuerzas. Es lo que hemos visto al principio, por eso hemos recordado cómo está estructurado el volumen 1. Ese vaciamiento, ese trabajo que hace Jesús en la humanidad de Luisa, con el desapego, con la purificación, con el olvido de las culpas, con el espíritu de mortificación, etc. Y la visión de la utilidad divina, cuando la introduce en el mar de la divina voluntad. Entonces Luisa va a cambiar su manera de ver, de mirar, va a cambiar su percepción, su comprensión acerca del dolor. Al inicio, como todos, Luisa veía el sufrimiento con temor.
Lo que Jesús trabajó en ella fue a través del desapego, como le digo, la purificación, las culpas, fue que quitó al sufrimiento ese sabor a castigo, eso que a veces vemos el sufrimiento como castigo. Luisa comprendió que el sufrimiento no era una demolición, no, sino es una edificación. Si ella quería tener esa habitación, ella quería hacer esa habitación para la Santísima Trinidad, que es el fin final, que se dé en nosotros esa inhabitación trinitaria como conoce la Iglesia. Ella quería tener una habitación con muros altísimos para que Dios habitara en ella. Entonces Luisa comprendía que necesitaba para construir esa habitación, necesitaba las piedras de la mortificación. Entonces el deseo se enciende cuando la criatura llega a comprender que sin la piedra del dolor, de la mortificación, esta habitación que es nuestro Edén personal para Dios es pequeña, es débil. Luisa empieza a desear sufrir porque desea tener una habitación para Dios fuerte, grande. Pero lo que realmente cambia el temor por el deseo es la comprensión de la utilidad del dolor. ¿Por qué sufro? Luisa experimenta que el sufrimiento es la moneda del reino y eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros. Al sumergirse en ese mar de dolores comprendió que Jesús no sufrió por sufrir, no, sino como dice el escrito, para depositar en el banco de la pasión ese capital infinito de remedios y de medicinas. Ella comprendió que cada pena suya, unida a la pena de Jesús, obtenía el doble. Ese negocio que hemos visto en el escrito pasado, el último escrito que meditamos. Dejó de verse como víctima para verse como ¿qué? Como una participante activa de la redención. Entonces ahí se enciende el deseo. Al ver que el mundo perece y que ella tiene en sus manos la llave de la medicina, es el amor ahora la que la empuja a desear el sufrir. Ese es el deseo, por ejemplo, del médico que a pesar de que está bien cansado por una mala noche y por haber tenido una emergencia muy complicada en la clínica, igual sigue dando para salvar al moribundo. Entonces, cuando se tiene miedo al sufrimiento es un síntoma todavía que nuestro ojo del alma, que es nuestra humanidad, todavía está pequeña. El ojo humano solamente está viendo lo externo, los clavos, las espinas, el cansancio, me va a doler, no, eso ve. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia fue ese trabajo en Luisa, en la humanidad de Luisa, desapego, purificación, mortificación, que no solo le fue ensanchando su alma, sino que también fue ensanchando esa pupila de la visión de Luisa, de la mirada con otro sentido, de la mirada espiritual. Luisa experimenta que mientras fue mirando la humanidad de Cristo, más luz tomaba. Entonces ella empezó a mirar dentro del dolor, no lo afuera, no el externo, sino dentro del dolor. No se quedó en lo externo del dolor. Miró que dentro de la espina había una joya de amor de Jesús. Dentro del desprecio, una gloria eterna. Entonces, cuando el ojo del alma se ensancha, el alma ve que el sol de la divinidad solo se comunica plenamente a través del velo del sufrimiento. Entonces Luisa comenzó a comprender esa gran verdad. Entonces, Luisa experimentó que el amor tiende a la semejanza total. Si ella veía a su amado como el varón de dolores, ella, amante de Dios, no podía ser la reina de los placeres, no. Ella comprendió que había una distancia muy grande entre su estado natural y el de Jesús, sufriente. Era el único obstáculo para una unión perfecta. El resultado es que el deseo de sufrir se enciende como una hoguera cuando el alma comprende que el dolor el punto más fuerte de unión con Dios es el dolor.
Desear el sufrimiento es en realidad desear a Jesús mismo en ese estado operante y amoroso. Entonces, en Luisa no fue solamente una cosa lo que cambió en ella, esa motivación, ese de temor al sufrimiento a desear el sufrimiento, no. Fueron varias cosas, como lo vengo diciendo. Fue ese trabajo que comenzó Jesús en su humanidad. Después fue introducirla en ese mar de la pasión. Fue ella comprendiendo que su habitación tenía que estar grande, tenía que estar ad hoc, pura, para poder ser la habitación de Dios, para que ella fuera ese templo donde Dios pudiera habitar. Comprendió que la pasión es medicina, demostró la urgencia de salvar a la humanidad herida y trastornada. Y comprendió que la pasión le dio esa luz necesaria para mirar y encontrar la belleza de la luz oculta en la cruz. Entonces, todo eso es lo que comprende Luisa, por eso es lo que va cambiando en ella. Si nosotros por ejemplo, queremos hacer un pequeño ejercicio rapidito, volvamos a este escrito que vimos, el último escrito que meditamos de las horas de la pasión. El Señor dice algo bien importante en este escrito, espero que se haya dado cuenta. Dice: todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión. Todos. No dice unos cuantitos, no. Todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión. Pero la criatura desprecia la medicina y no pone atención a los remedios. Por eso se ve que con toda mi redención el hombre perece en su estado como afectado por una tisis incurable. Y lo que más le duele a Jesús, a Dios, es la parte religiosa, las almas consagradas, la iglesia. Dice: pero de mi pasión nada, así que mi pasión muchas veces está desterrada de las iglesias, de la boca de los sacerdotes. Es lo que más le duele a Jesús. Entonces Jesús no le habla a Luisa solo para un consuelo, sino para darle el antídoto contra la autodestrucción del hombre. Cuando Jesús diagnostica a la humanidad como una tisis incurable, la tisis es una tuberculosis que está consumiendo los pulmones de la criatura, nos está diciendo también hoy día, aplicando este escrito a nuestra realidad del mundo, nos está diciendo que el mundo se asfixia porque ha dejado de respirar, ¿qué? El aire de la pasión. Entonces, si vemos este escrito a la luz de los acontecimientos mundiales que hoy día nos toca vivir, esas amenazas de guerra que tenemos, podemos decir que la guerra es un síntoma final de la voluntad enferma. Y así como la tisis consume el cuerpo desde dentro, la voluntad humana consume nuestra alma, nuestro ser. Entonces, ¿qué está haciendo el hombre? El hombre está buscando soluciones en tratados de paz, en diplomacia, en armamento. ¿Pero qué? Descuida, desprecia la medicina. El mundo perece porque ha puesto la pasión en el olvido. Sin el contacto con las llagas de Jesús, el corazón humano se vuelve ciego, sordo y mudo. Un hombre ciego de Dios solo ve enemigos. Un hombre sordo a la gracia solo oye tambores de guerra. Jesús dice que su pasión es un banco, que es un sol en continuo acto. Entonces, frente a la amenaza de las bombas, de la destrucción, de todo lo que estamos viviendo, el que vive en la divina voluntad, la criatura que vive en la divina voluntad, tiene acceso a una energía superior. ¿Cuál es? Los méritos de la pasión. Cada vez que tú meditas, recordamos o compadecemos a Jesús, estamos desbloqueando un capital de gracia que puede aplacar o hasta detener quizás la mano de la justicia divina. Jesús dice que sus llagas se ponen en camino para sanar. Entonces, si la humanidad está llagada por el odio, la única forma de sanarla es que un alma, como tú, hija de la divina voluntad, tome esas llagas, tome la sangre de Jesús y las ponga sobre las llagas del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Aquí es donde el deseo de sufrir adquiere una dimensión heroica y global.
Una persona de hoy, ante el temor a la guerra, tiene dos caminos. O estás en constante susto, miedo, temor, pánico, o tienes el negocio sorprendente que Dios te pone con las horas de la pasión, lo divino. Entonces, al meditar las horas de la pasión en estos tiempos de crisis, no estamos haciendo una oración piadosa, no. Estamos operando en el banco de Dios. Estás tomando su sangre para inundar las fronteras. Estás tomando su luz para llevar esa luz a los gobernantes ciegos. Estamos tomando su vida para que los cadáveres vivientes, para darle vida a esos cadáveres vivientes que solo piensan en qué, en destruir. Jesús se duele porque la criatura no pone atención a los remedios. Si nuestra atención, que es el ojo del alma, solo mira las noticias y el desastre, nos encogemos de miedo, obviamente, y nos volvemos pobres, no vamos a hacer nada. Pero si nos esforzamos por mirar la pasión en medio del caos, nuestro ojo se va a ensanchar. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Será que en lugar de ser víctimas de miedo, de temor, nos convertimos en poseedores de la medicina? El alma que vive en la divina voluntad es la que mantiene el equilibrio del mundo. Es ese muro de contención que impide que la tisis, que ahora el Señor, termine de matar a todo el organismo humano. En el resumen, el mundo está al borde del abismo porque padece de una tisis incurable. El olvido de la pasión de Cristo. Buscamos remedios en la política, en el poder, etc., pero estamos despreciando la única medicina que puede sanar la voluntad humana, que es la vida de Jesús y su pasión. Jesús nos dice hoy, es como que si nos dijera hoy, mi pasión es un sol en acto de darse. No esperemos a que caigan las bombas. Entremos hoy en el banco de la pasión. Tomemos sus penas, su sangre, sus llagas, y apliquémoslos a los corazones que odian. Nuestro deseo de sufrir con Él, nuestro desapego, nuestra atención a sus penas, a su dolor, a su sangre, sus llagas, van a ser esos únicos remedios que pueden detener esta fiebre de la guerra. Seamos nosotros esa humanidad suplementaria que necesita Cristo, a fin de que su sangre sea para limpiar la ceguera de este siglo. Y esto es lo que le sucedió a Luisa. Esto fue lo que le encendió ese deseo de sufrir, que fue el amor operante en ella. Luisa pasó, como dije, de sufrir por necesidad a sufrir por elección. Ella comprendió que el sufrimiento es el único tesoro que la criatura puede darle a Dios, que Dios no posea por sí mismo. Dios ahora es felicidad infinita, cuerpo glorioso. Este regalo exclusivo es un regalo exclusivo de que la criatura puede dar a su Creador. Y esto Luisa lo comprendió cuando llegó a decirle, Señor, te pido que me des el sufrir. Y aquí terminamos, aquí lo dejamos. Pues yo estoy como atragantada de tantas cosas, pero no entendía, pongamos, cuando decían, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y decía, pero ¿por qué alabada si todo lo que sufrió? Y hoy quedé con, mejor dicho, como si estuviera flotando en una nube de la felicidad que entendí, porque es alabada la pasión y muerte. Y cuando estabas en la charla, en la mitad, iba a preguntar que cómo hacía para luchar con mis pecados que tengo. Y claro, cuando tú volviste a decir que el remedio estaba en la pasión, pues dije, pues ahí está la respuesta. En eso, porque yo lucho mucho con mis pecados, y dije, no, pues lo que tengo, pues igual yo la hago, pero es una lucha muy fuerte. Entonces hoy salí contenta porque se me despejaron muchas dudas. Muchas gracias. Qué bueno, Luz. Gracias a Jesús. Entonces, yo tengo que retirarme. La próxima semana voy a entrar más temprano también para poder comentar un poco más, si quieren, sobre este tema que hemos conversado. Ya la siguiente reunión ya entramos de lleno
al tema del deseo de sufrir. Ahora vamos a ver cómo el Señor la va llevando a Luisa en ese trabajo del deseo de sufrir, ya en la parte operante, ¿no? Y si nos da tiempo, sí, yo creo que si nos va a dar tiempo vamos a seguir con el siguiente escrito también. Estamos intentando hacer todos los escritos que podamos tener. Entonces viene el deseo de sufrir y también veamos un poquito el triunfo en pruebas, también qué es lo que viene, el modo de purificación si es que nos da tiempo para poderlo ver, pero por favor lean los escritos porque es importante leerlo para que podamos entender de lo que estamos hablando. Entonces nos vamos despidiendo. Marcela, ¿puedes rezar el Padre Nuestro, por favor? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una bendecida semana en el divino querer y Dios mediante nos estamos viendo la siguiente semana. Santo día, que Dios las bendiga. Gracias.